Saludos, bendiciones, sean todos bienvenidos a un nuevo programa especial para Radio El Camino, estas transmisiones especiales que estamos haciendo cada tanto durante la semana, algunos fines de semana también, pero que obviamente van a quedar grabadas para repetirse durante diferentes momentos en la radio, pero son programas especiales que los estrenamos específicamente aquí en Radio El Camino, así que si no tienes tu app, si no tienes tu aplicación para escuchar la radio, si no lo tienes en tu televisión o en tu celular o en tu computadora, tú lo puedes escuchar en diferentes plataformas, así que la radio está disponible. Ponte a seguir los programas, ponte a seguir la página web, las redes sociales, porque ahí estamos tirando los anuncios de los eventos que vamos a tener a través de la radio. Varios eventos que se vienen, Dios mediante, que van a ser para mucha bendición a todos aquellos que están escuchando radioelcamino.net. Entren a la página radioelcamino.net, ahí van a ver las aplicaciones que pueden utilizar para escucharnos 24 horas del día, 7 días de la semana con música elevadora y con programas, con predicaciones realmente muy edificantes. Y en el día de hoy, para todos aquellos que nos acompañan, hemos traído un tema que es un tema, hermanos y amigos, que realmente preocupa y realmente aqueja a prácticamente un gran porcentaje de la humanidad, porque un gran porcentaje de la humanidad ha perdido el foco, ha perdido el camino por el cual uno puede encontrar la paz interior. Y en este mundo en el que estamos, tanto la ansiedad como la depresión y los problemas mentales son algo que abundan constantemente. Nadie debe sentirse avergonzado por eso, porque todos aquellos que hemos sido atravesados de alguna u otra manera por el pecado, porque el pecado es lo que causa la enfermedad, hemos tenido que batallar con estas cuestiones y muchos de nosotros hemos encontrado la paz en Cristo Jesús, hemos encontrado la paz en la palabra de Dios, pero en esta ocasión nos acompaña desde Michoacán, México, especialmente para Radio El Camino, la doctora Roxana Ayala, que nos va a estar compartiendo un tema específico sobre la enfermedad más importante del siglo que tiene que ver con la depresión. Así que, primeramente, le damos las gracias a Roxana, le saludamos, gracias por acompañarnos. La doctora va a estar compartiendo en estos minutos restantes un tema de vital importancia, así que llamen a sus seres queridos para escuchar este tema relacionado con la depresión. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder compartir con cada uno de ustedes. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de Radio El Camino. Bienvenidos a su programa. El día de hoy estaremos analizando un poco sobre la enfermedad mental del siglo, la depresión. Aunque en estos momentos ha aumentado en gran medida, esta enfermedad ha existido en nuestro mundo desde la entrada del pecado. El rey David en el Salmo 30, los versículos 11 y 12, le dice al soberano del universo: Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré por siempre. El salmista alaba al soberano del universo porque lo sacó de la depresión. Él había tenido tristeza, lamento, cilicio, pero el soberano del universo le había cambiado su vida en alegría, en baile. Y si el salmista David pudo cambiar esa depresión por alegría, nosotros también podemos. Si el salmista pudo superar su enfermedad, nosotros también. ¿Cómo lo logró entonces el salmista David? ¿Cómo pudo ser cambiada esa depresión en alegría? Hace un tiempo atrás escuchábamos un tema donde una persona decía que los hijos de Dios no debían de tener depresión o ansiedad. Estas enfermedades, decía, se daban por no conocer a Dios. Inmediatamente cuando escuché esto, vinieron a mi mente muchos ejemplos bíblicos de personas que tuvieron ansiedad, depresión y que eran hijos de Dios. Y me quedé preocupada pensando cuántos se habrán desmoralecido emocionalmente al escuchar estas palabras. ¿Cuántos se habrán hundido más en la desesperación? Porque ahora no solamente están teniendo su problema emocional, sino que se carga una preocupación más. Se supone que estos sentimientos, estas emociones, los hijos de Dios no las deben de sufrir. Cuando en la radio del Camino nos invitaron a dar un tema, dije, de eso es que hablaremos. Y es que esta enfermedad está al día y nos ha atacado con más fuerza después de esta última crisis sanitaria del 2020. Las tasas de ansiedad,
Ataques de pánico, depresión, se dispararon. Y sorprendentemente no fue solamente entre los adultos. ¿Quién no diría, bueno, un adulto tiene que mantener una familia, tiene los hijos, los papás, los problemas de la vida de adultos, pero también entre los adolescentes y los jóvenes? Se estima que 14,5 millones de adultos estadounidenses mayores de 18 años sufrieron un episodio depresivo mayor con deterioro grave en el 2021. Y aparte de esa cifra, 16 millones de personas en los Estados Unidos sufren al menos un evento depresivo cada año. Imagínense la cantidad de personas que están siendo afectadas con esta enfermedad. El 11% de estadounidenses entre 12 y 18 años, o sea, los niños, toman antidepresivos. Imagínense la cantidad de menores que están consumiendo estos medicamentos y que es en su niñez. Imagínense cómo va a estar esa enfermedad cuando ellos lleguen a la edad adulta. Se ha visto que estas enfermedades se dan más en las mujeres que en los hombres. O sea, es más propensa una mujer a tomar antidepresivos que un hombre. Y estas cifras son de los documentados, o sea, de los enfermos que decidieron ir a ver a un psicólogo. ¿Cuántos lo han sufrido en soledad, sin ir a ver al psicólogo, y no están dentro de estas cifras y las han tenido, esas emociones, esos sentimientos? Básicamente, 1 de cada 5 adultos estadounidenses padece de una enfermedad mental. Entonces, la pregunta del millón es, si tenemos estos sentimientos, ¿quiere decir que Cristo no está en nosotros? Muchas veces esta enfermedad es el resultado de un conflicto que está trascendiendo a este planeta, un conflicto cósmico. Y vamos a ver algunos ejemplos de personajes en la Biblia que tuvieron depresión. Uno de ellos es Job. Su historia la pueden encontrar en el libro de la Biblia que lleva su nombre. En un solo día pierde todo cuanto posee. Es herido con una enfermedad física en toda su piel, desde su cabeza hasta sus pies. Aún dentro de su boca, Job tiene úlceras, unas úlceras que duelen, que le dan comezón, que sangran. Sus hijos mueren todos el mismo día, su esposa lo menosprecia, y así, sin nada, con unos amigos que Job les dijo, ustedes son consoladores molestos. Y si leemos sus palabras, vemos que casi es Satanás hablando a través de estos amigos de Job. En ese momento de grave tristeza, de dolor, de enfermedad, Job preguntó, ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿O por qué no expiré al salir del vientre? Ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y tendría descanso, porque no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz. Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, me vino turbación. Este hombre, del dolor, desea poder haber muerto aún antes de nacer, con tal de no estar viviendo esta depresión que lo está atacando. Y si vemos la descripción que Dios da de Job al principio del capítulo, dice que era un varón perfecto, recto, apartado del mal. Aún así, sufre esta enfermedad, no solo física, también mental, emocional. Otro ejemplo que vemos en la Biblia es Ana, la mamá del profeta Samuel. Ella era menospreciada por Penina porque no tenía hijos. Su tristeza, desesperación y dolor habían llevado a Ana a no comer. En Primera de Samuel registra que su esposo le pregunta, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Dice que Ana se levantó con amargura de alma y lloró a Jehová, y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva. Mientras ella estaba orando con toda esa aflicción, con depresión, con lágrimas, el sacerdote Eli, que la había estado observando, se acerca y la acusó de estar ebria. Ana le respondió, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Ejemplos vívidos de personas con depresión, con angustia. Aún Jesús, el Hijo de Dios que se encarnó como Hijo de hombre, llegó un momento en su vida terrenal que estuvo triste hasta la muerte. Y esto lo podemos ver en el huerto del Getsemaní. Cristo durante su ministerio terrenal había dicho que ninguno conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y en estos momentos Jesús está con una depresión mayor, está triste hasta la muerte, aún conociendo mejor que ninguno de nosotros quién es Dios, el carácter de Dios. En estos ejemplos que hemos visto, cada uno de estos hombres y mujeres santos fueron a refugiarse en Dios el Padre, porque sabían que Él los podía ayudar. Elías, el profeta de Dios,
En una ocasión, debajo del enebro, le dijo: Señor, quítame la vida. Cosa que ninguno de los ejemplos que vimos anteriormente hizo. Él sí se animó a decir: ya ahorita quítame la vida. El asunto es que este profeta termina siendo trasladado al cielo sin ver la muerte. ¿Por qué? Porque se sobrepone a esos sentimientos, porque confió en el Señor y se aferró a las promesas de Dios. Su consuelo fue en el Señor. Así que está bien llorar, está bien sentir vacíos, depresión, ansiedad en algún momento de nuestra vida. Pero si la estamos sintiendo, tenemos que comprender que es muy probable que haya un conflicto mayor que nosotros y se está probando de qué lado nos pondremos. ¿Vindicaremos el carácter de Dios o haremos lo que el enemigo de Dios y de Cristo está esperando que hagamos? Cada que tengamos esos sentimientos, recordemos los casos de estos hombres de Dios. Todos ellos sobrepasaron estas situaciones en su vida sin pronunciar reproche contra Dios. En Primera de Corintios, el capítulo 10, el versículo 13, el apóstol Pablo nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea que cuando tenemos depresión, cuando tenemos tristeza, problemas a nuestro alrededor, eso lo podemos soportar. El Señor sabe que tenemos la capacidad de poder salir adelante. Las personas que tienen depresión, siempre digo yo, son personas fuertes. Son personas que pueden soportar esas cargas. En los ejemplos que vimos eran pilares, eran personas de importancia dentro del pueblo de Dios. Eran escogidos. Así que si estás sufriendo depresión en esta ocasión, Dios sabe que tú puedes con esa tentación y por eso permite que llegue a tu vida, porque por medio de la aflicción somos purificados, que nuestro carácter comienza a mostrar ese oro fino, afinado en fuego. Y Dios sabe que podemos con esos problemas, podemos sobrellevar la carga. Y es más, Él promete que no la vamos a llevar solos, Él la va a llevar por nosotros. Y me gustaría que viéramos el ejemplo de Elías, el hombre que no gustó la muerte, porque si queremos o creemos ser de la última generación que no va a gustar la muerte, es un buen ejemplo a seguir, el ejemplo de Elías. ¿Cómo superó Elías la crisis de depresión, de ansiedad que le llegó en su momento? ¿Cuál fue su secreto? ¿Cuál es el protocolo, los pasos que sigue Elías para revertir estos sentimientos angustiosos? Todos hemos escuchado en alguna ocasión la historia de Elías, así que solo vamos a contarla. En caso de que alguno de ustedes, mis queridos radioescuchas, quiera leerla, la puede encontrar en el primer libro de Reyes, los capítulos 18 y 19. Lo primero que Elías pone en práctica es el ayuno. Desde el momento en que él está en el monte Carmelo, Elías no come, se mantiene en ayuno y vamos a ver que pasan varios días sin que él coma. Y esto está demostrado con la ciencia. Cuando ayunamos, el cuerpo se puede iniciar a sanar más rápido, más fácilmente. Estar sin una digestión en proceso da claridad mental, desintoxica. La inspiración nos dice que el ayuno que debiera recomendarse a todos es una dieta exenta de estimulantes, carnes, alimentos de origen animal. Estos alimentos generan un desbalance hormonal, lo cual provoca estos sentimientos confusos de no saber cómo actuar. Causa niebla mental esa cantidad excesiva de hormonas que se le inyecta a los animalitos para que puedan crecer más rápido. También los alimentos de origen animal, especialmente huevos, pollo, ternera, cerdo y pescado, tienen un elemento que se llama ácido araquidónico. El ácido araquidónico se ha demostrado que inflama nuestro cuerpo y nuestro cuerpo genera el ácido araquidónico que nosotros necesitamos, porque la inflamación en muchas ocasiones es buena. Pero cuando lo consumimos extra en nuestra dieta, esos niveles se suben altos en sangre. En las personas que tenían niveles altos en sangre de ácido araquidónico, se aumentó significativamente el riesgo de suicidio y episodios de depresión mayor. O sea que mientras más altos los niveles, mayor era el riesgo. Cuando los eliminaron el ácido araquidónico, los productos de origen animal iniciaron a sentir la diferencia. ¿Qué otro ayuno sería bueno? Evitar los antinutrientes, los azúcares. Y ahora todo comenzó a ser desde que dijeron, no, pues el azúcar causa depresión, es una droga que nos causa ese efecto rebote. Bueno, pues comenzaron a salir las bebidas y los productos con edulcorantes, con aspartame, que endulza pero no tiene los riesgos del azúcar. El problema
Se ha demostrado que el aspartame promueve más las enfermedades mentales y el deterioro cognitivo que la misma azúcar. Así que si el azúcar provoca depresión, imagínense los edulcorantes que no provocarán en nuestro organismo. También las grasas, las harinas refinadas, el queso, todos estos alimentos tienen drogas que provocan adicción. Y a la par que nos sentimos bien en el momento en que los consumimos, esas drogas que tienen estos alimentos nos sacan de nuestra realidad. Por eso es que sentimos tanto placer al comerlos y que se nos hace tan difícil dejar de consumirlos. Pero ese placer va a llegar un momento en que se va a bajar porque nuestro cuerpo va a lograr desintoxicar esas drogas y en ese momento va a venir el efecto rebote porque el cuerpo va a quedar peor, más cansado, más estresado y por ende nos va a pedir más droga porque dice, cuando estoy bajo los efectos de esa droga me siento mejor. Y es casi imposible lograr salir del túnel oscuro con la dieta occidental, con esa dieta que diariamente tenemos bombardeándonos en cada esquina. Por eso el ayuno es muy importante. Cuando hacemos ya sea un ayuno sin alimentos, como lo hizo Elías, o un ayuno evitando los alimentos estimulantes, la depresión se va a ver revertida. El siguiente paso que sigue Elías es el servicio. Nos cuenta la historia que una vez que terminó todo lo que se realizó en el Monte Carmelo, Elías baja dirigiendo el carruaje del rey Acab. Desde el Monte Carmelo hasta el palacio de Jezreel, el profeta Elías va corriendo delante del carruaje del rey. Esto, Dios se lo mandó que lo hiciera. Y este trabajo no era de profetas, era de siervos. Los siervos eran los que dirigían el carruaje del rey, no los profetas. Hay una frase que dice que el servicio es la llave que regula todos los temperamentos. Cuando nos desenfocamos de nosotros mismos y dejamos de rumiar nuestros supuestos agravios, dejamos el exceso de pasado que produce depresión, olvidamos el exceso de futuro que provoca ansiedad y nos ocupamos en lugar de preocuparnos, estamos en un excelente paso para poder superar las emociones negativas de nuestra vida. Olvidarnos de nosotros mismos y servir a los que nos rodean es el siguiente secreto que nos deja la historia de Elías. El tercer paso es el ejercicio. No solo Elías hace ejercicio mientras dirige el carruaje del rey bajo la lluvia torrencial, sino hasta el otro día Elías sigue caminando. Dice el capítulo 19 de Primera de Reyes en el versículo 4 que caminó todo un día de viaje después de aquella noche. Si el ejercicio se pudiera recetar en pastillas, sería el medicamento más recetado, porque no solamente nos ayuda con las enfermedades emocionales, mentales, también con las enfermedades físicas. Se ha demostrado en estudios que tiene más efectos positivos sobre las enfermedades mentales que los medicamentos más potentes contra la depresión. Y el ejercicio de fuerza es muy importante o muy eficaz para revertir estas enfermedades mentales. Un equipo de investigadores en la Universidad de Duke asignó aleatoriamente a hombres y mujeres de 50 años o más con diagnóstico de depresión, todos ellos, para que iniciaran un programa de ejercicio o bien que tomaran sertralina, que es un antidepresivo. Aleatoriamente unos estaban haciendo ejercicio y otros estaban tomando un antidepresivo. Al cabo de 4 meses, el estado de ánimo en el grupo que se medicaba había mejorado tanto en promedio que ya no estaban deprimidos. Sin embargo, el grupo del ejercicio físico que no estaba tomando ningún antidepresivo experimentó el mismo efecto y con la misma potencia que los que estaban tomando el antidepresivo. Resultados del estudio: el ejercicio físico es tan efectivo como la medicación. Así que antes de que el médico nos recete un antidepresivo, quizá deberíamos autorrecetarnos una sesión de ejercicio diario. El cuarto paso que sigue el profeta Elías es la hidroterapia, el uso de agua externa. Mientras él iba dirigiendo el carruaje del rey, la lluvia fría le dio contra el cuerpo durante la tarde y la noche. Actualmente lo podemos hacer con las tinas de hielos, los baños helados. Van a estresar nuestro cuerpo en el momento en que nos metemos al agua fría, pero van a relajar. ¿Por qué? Porque se va a estimular el nervio vago. Es el único que puede poner nuestro sistema parasimpático en estado activo, o sea, nos va a relajar, nos va a dar paz. Y es que cuando nuestro nervio vago no está trabajando de manera adecuada, nuestra mente tampoco va a estar trabajando de manera adecuada. Así que los baños helados son una buena opción. Y también el agua caliente en hidroterapia, le pueden agregar sales Epsom y eso también va a relajar. Pero es importante la hidroterapia, el agua usada de manera externa. El quinto punto, la oxigenación. En estos momentos en que Elías está corriendo, ya sea dirigiendo el carruaje del rey o huyendo después por su vida,
si aumentó la oxigenación en su cuerpo. Porque recordemos que después de que deja al rey en su palacio, Elías trata de acostarse a dormir, pero llega un mensajero y le dice: Jezabel te está buscando para matarte. Y él se levanta y comienza a correr, a seguir su camino para alejarse de la sociedad. Para poder tener una buena oxigenación, es necesario tener una buena postura. De hecho, la inspiración nos dice que la primera tarea del maestro es la buena postura. Muchas personas que están siendo detectadas con ansiedad, ataques de pánico, depresión, simplemente están sufriendo los resultados de una mala respiración. Su cuerpo les está mandando un anuncio con depresión, con estos síntomas de que no están oxigenando bien su cuerpo. Así que es bien importante tener una respiración fisiológica. Y esa respiración es con la nariz, no con la boca. La boca solo es para comer o para hablar, pero no es para respirar. Es necesario que aprendamos a respirar y comenzar a hacer ejercicios de respiración para poder superar estas enfermedades mentales. Otro asunto es evitar la ropa apretada para que el oxígeno que estamos respirando pueda correr de manera libre por nuestro cuerpo, porque si estamos ceñiditos, apretados, esa sangre con el oxígeno no va a poder transitar libremente por nuestro cuerpo. El siguiente secreto de Elías es el sol. Durante ese día completo que él camina huyendo, también tomó mucho sol. Dice el versículo que fue un día de camino debajo del sol, al punto de que llega y se acuesta bajo la sombra de un enebro. Si no hubiera habido sol, bueno, pues se acuesta en cualquier lado, pero él estaba ya buscando la sombra. ¿Y qué debate con el sol? ¿Es bueno o es malo? ¿Nos asoleamos o mejor no? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Nuestro Señor Jesús, durante su ministerio terrenal, dijo que Dios hace caer la lluvia sobre justos e injustos y deja salir su sol sobre buenos y malos. Yo les pregunto, cuando Jesús estaba hablando el sermón del monte, ¿estaba hablando de cosas malas? ¿La lluvia es mala? No, está hablando de bendiciones de nuestro Padre Celestial. El problema es que nos han dicho que lo que Dios creó es malo, que nos daña, y ahora le tenemos miedo a las bendiciones que Dios nos ha dado. Y no salimos al exterior, a menos que nos hayamos embarrado líquidos y cremas para poder bloquear esas bendiciones de Dios. ¿Cómo queremos recibir la sanidad, recibir las bendiciones, si estamos bloqueando la entrada de ellas? Pero el dermatólogo, bueno, entre los diferentes ramos de la medicina van a encontrar ustedes contradicciones bien fuertes. Si no, pregúntenle a un reumatólogo qué les va a decir del sol. Y en resumen les dirá: déjense de suplementos y salgan a tomar el sol. Y es que un déficit de vitamina D, que realmente no es una vitamina, es una hormona, por eso el peligro de suplementarnos con vitamina D, porque es una hormona, es la causa de muchos desórdenes mentales. ¿Por qué creen que cuando el día está así gris, no sale el sol, hasta el ánimo se siente diferente? Básicamente, de cada uno de estos pasos que sigue Elías para poder superar esta depresión en su vida, podríamos hacer un tema completo. Pero aquí las herramientas así prácticas, sencillas, basadas en la experiencia del profeta Elías para poder sobreponernos a esos sentimientos. En los estudios que se hacen, personas que tienen niveles de vitamina D más bajas de 40 tienen más propensión a tener depresión y enfermedades mentales. La número 7. Contacto con la naturaleza. Elías se pone en contacto con la naturaleza, con los árboles, con el aire, con el sol, no en la ciudad, no en el bullicio. Elías se encuentra en la soledad con Dios. Aún a su propio siervo, Elías lo deja en Berseba, a medio camino, y él continúa solo el viaje. Necesitaba encontrarse a solas con Dios en la naturaleza. Y es que bajo el estrés de la ciudad, con los ruidos, las personas, los pensamientos repetitivos, con ese ambiente sobreestimulado, es muy difícil estar a solas con Dios. Rodeado de la naturaleza, debajo del enebro, tocando la tierra, Elías hace grounding. Y es bien importante descalzarnos y tocar la tierra, entrar en contacto con la arena, con el pasto, para poder cargarnos de antioxidantes por medio de nuestros pies, por medio de nuestra piel, y también descargar la electricidad que nuestro cuerpo ha generado pero que no hemos actuado. Y es que cada pensamiento que nosotros tenemos desgasta nuestra mente. Cada que nosotros pensamos algo, por ejemplo, yo digo, voy a levantar mi mano. Mi cerebro, cuando yo pensé que voy a levantar mi mano, crea toda la electricidad para que yo pueda levantar mi mano. Si yo no actúo lo que pensé, esa electricidad se va quedando dentro de nuestro cerebro. Y por eso es que Jesús dijo que no necesitamos ni actuarlo. Con solo pensar, con solo en nuestro corazón odiar a alguien, ya lo matamos, porque en nuestro cerebro se generó toda la electricidad para actuar mis pensamientos. Al entrar en contacto con la tierra, con la naturaleza, descargamos esa electricidad que se generó por los pensamientos no actuados.
Y es que en el día pensamos muchas más cosas de las que actuamos. Así que es muy importante hacer tierra. Y actualmente nosotros si vemos las modas que están saliendo, ponen unos zapatos con una suela tan gruesa que nos va a mantener más aislados, lo más aislados posibles de la naturaleza, de la tierra. Otro tratamiento eficaz es la sábana helada. Se hace con hojas de árboles, ya sea de naranja, de lima, de limón, de maracuyá, de árboles relajantes, de plantas relajantes. También se puede utilizar lavanda, lechuga. En el libro de Apocalipsis se nos dice que las hojas del árbol de la vida son para sanar a las naciones, así que las hojas de los árboles también nos pueden traer sanidad. Por eso es tan importante entrar en contacto con la naturaleza, aprender a utilizar los remedios de Dios, la naturaleza, para que podamos revertir las enfermedades. Básicamente lo que entra por nuestros 5 sentidos va a tener efecto sobre nuestras reacciones, sobre nuestras emociones. Lo que olemos también nos va a afectar. El olor a cítricos nos relaja. El olor a campo, el olor a tierra mojada nos ayuda a poder oxigenarnos y tener un nivel de vida mucho más sano. En el año bíblico de esta semana vimos el capítulo 30 de Éxodo y vimos los efectos que ejerce sobre nuestra mente lo que respiramos y cómo es que Cristo manda hacer un incienso a Moisés para que todo el pueblo pueda estarlo oliendo. A kilómetros alrededor del templo se podía detectar ese olor del incienso. Tenía poder sobre la mente, sobre las emociones, ayudaba a tener claridad mental, concentración, a relajarse. Y veíamos que ese incienso simboliza a Cristo, que es el que nos relaja, nos da claridad mental, nos da sanidad. Luego de estar en contacto con la naturaleza, Elías ejerció la confianza en Dios. En ese momento platicó con Dios el problema que no había platicado con nadie más, ni siquiera su siervo. Su psicólogo fue Dios, y Dios proveyó para su siervo deprimido el consuelo. No necesitamos ir a preocupar a otras personas con nuestros afanes, con nuestros dolores, nuestras preocupaciones. Hay un solo ser en el universo, el Hijo de Dios, que quiere y puede llevar nuestros dolores. Él nos quiere animar, consolar y está dispuesto a escucharnos cuantas veces necesitemos hablar. Y no solo nos va a escuchar, también nos va a dar la salida. El paso número 9. Una vez que Elías contó su problema, se acostó a dormir. El descanso es clave. ¿Cuántas personas actualmente se acuestan y no se duermen? Se quedan despiertos pensando por los problemas que tienen. Elías confió en que Dios iba a resolver. Y en plena confianza, a pesar de que lo están persiguiendo para quitarle la vida, yo aseguro que muchas de las personas que están sufriendo insomnio, nadie está buscando su vida para matarlos. Y se acuestan y no se duermen. Y sin embargo, Elías ha seguido estos pasos de restauración, tanto que él se acuesta y se duerme. Mucha paz tenía, no necesitaba un medicamento para dormir. Puede haber problemas, podemos tener sentimientos difíciles de manejar, pero no por eso tiene que haber una pérdida de sueño. Los científicos afirman que se muere más rápido una persona que no duerme que una que no toma agua. Lo importante es el descanso, no solo el descanso físico, también el mental y el espiritual. Lo siguiente que se le provee a Elías es el agua, y está bien relacionada con la número 4. De hecho, es misma agua. La única diferencia es que una fue de manera externa, hidroterapia, y la otra de manera interna. Nos cuenta la historia que cuando él estaba bien dormido, llegó un ángel y lo despertó. Lo tocó y le dijo que se levantara y que bebiera. Lo hidrató. Para que nuestro cerebro pueda tener una buena función, una buena desintoxicación, una claridad mental buena, necesitamos estar bien hidratados. Más del 70% de nuestro cerebro es agua. Muchas veces la niebla mental, los pensamientos repetitivos, son simplemente el resultado de un cerebro deshidratado. ¿Ustedes han visto cómo la computadora se queda cuando se calienta dando vueltitas y ya no hace nada? Pues así nuestro cerebro, cuando no tiene buena hidratación, cuando no está refrescado, se va a quedar dando vueltitas repetitivas en los mismos pensamientos, en el mismo lugar, y no vamos a poder salir de ahí. Así que es bien importante hidratarnos. Ahora, si nos queremos hidratar un poquito más, está el agua de mar. El agua de mar la podemos consumir entre 100 y 200 mililitros de agua, depende de nuestro peso al día. Y no solamente nos va a hidratar, también nos nutre. Y aquí entramos en el paso número 10, el último paso que siguió Elías para poder superar esta crisis depresiva en su vida. Dice que ese ángel que bajó a darle agua también le dio pan, pan del cielo, con todos los nutrientes que su cuerpo necesitaba. Muchas depresiones, ansiedades, trastornos y enfermedades mentales son el resultado de una desnutrición grave que hemos ido provocando con nuestros hábitos con el paso de los años. Personas que llevan monodietas siempre comen lo mismo en su dieta.
Va a llegar el momento en que su cuerpo no va a tener todos los nutrientes que necesita y van a caer en depresión. ¿Y saben qué le llevó el ángel de comer a Elías? Pan, carbohidratos. Actualmente están muy de moda esas dietas cetogénicas, esas dietas keto, donde le quitan a las personas los carbohidratos y las ponen a comer grasas y proteínas, que ya vimos que las grasas y proteínas de origen animal tienen ácido araquidónico, que nos van a producir más depresión. Y nos quitan los carbohidratos, que es lo que Dios le da a Elías de comer. Y estas personas dicen es que los carbohidratos hacen daño. Sin embargo, los carbohidratos hacen justamente lo contrario. Es la dieta original que Dios nos dio. Si vemos a Adán y Eva, su dieta era a base de carbohidratos y glucosa. Sí tenía proteínas de origen vegetal y también tenía grasas, las que tienen las semillitas de manera natural, las frutas, pero lo principal eran los carbohidratos. En un experimento que hicieron se descubrió que el triptófano, que es un aminoácido, ayudaba a subir nuestros niveles de serotonina, de dopamina, de alegría. Entonces dijeron, bueno, vamos a poner a personas aquí que coman muchas proteínas de origen animal, porque ahí va el triptófano, que es uno de los aminoácidos que conforman las proteínas, y así las personas, los pacientes, se van a sentir bien. Lo intentaron y no funcionó. ¿Por qué? Porque el resto de aminoácidos que tiene la carne, que son muchos, bloqueaba la entrada del triptófano al cerebro. Entonces no alcanzaba a llegar el triptófano al cerebro por el exceso de proteínas que tienen. Sin embargo, los carbohidratos hacen justamente lo contrario. Ayudan a que los otros aminoácidos se vayan a la sangre y a los músculos para que podamos tener unos músculos fuertes, pero el triptófano se vaya directo al cerebro, que es donde tiene que estar, porque hay una menor cantidad de variedad en aminoácidos en los carbohidratos. En el estudio le dieron a ciertos participantes un desayuno cargado en carbohidratos, de cereales integrales y glucosa de frutas, y a otros les dieron pavo, huevos, queso, un desayuno también rico en proteínas, y sin embargo los que habían consumido los carbohidratos tenían sus niveles de triptófano en cerebro mucho más altos cuando hicieron los estudios. En el estudio se demostró que una única comida alta en carbohidratos integrales, sin proteínas de origen animal, mejora las puntuaciones de depresión, ira, ansiedad, tensiones, fatiga, nivel de alerta, serenidad. Y al final de un año, en este estudio, aquellas personas que habían llevado unas dietas sin proteína animal y alta en carbohidratos habían experimentado significativamente menos hostilidad, depresión y alteraciones en el estado de ánimo. Y por eso ahí cuadró por qué en los países donde el consumo de carbohidratos, y podríamos decir la dieta original, la dieta de la Biblia, era siempre más bajo en niveles de depresión. Una vez que entró el pecado, Dios agregó algo más a la dieta de Adán y Eva. Ellos tenían miedo, estaban estresados, tenían depresión. Dice la inspiración que cuando vieron que se cayeron las primeras hojas de los árboles, lloraron más que lo que ha llorado cualquier ser humano sobre la tierra por un ser amado. Imagínense la angustia, la tristeza que estaban sintiendo Adán y Eva en estos momentos. Por eso Dios en Génesis 3 les provee, les agrega a la dieta un alimento más, y son las verduras, las hojas verdes, las plantas del campo, porque las hojas verdes producen esa calma, relajan nuestro sistema simpático, aumentan nuestros niveles de endorfinas, de serotonina, de alegría. También las hojas verdes son altas en vitamina K, que nos ayuda a un buen riego sanguíneo y tener una buena consistencia en la sangre. Entonces el oxígeno también va a ir más rápido, vamos a sentirnos más alerta, más despiertos. En la revista Nutritional Neuroscience, o sea, en la revista nutricional de neurociencia, se sacó un artículo de un estudio que se hizo, donde a mayor consumo de verduras se reducían las posibilidades de sufrir depresión hasta en un 62%. Imagínense cuánto, más del 50%. Y la revista concluyó diciendo: comer muchas frutas y verduras es una herramienta terapéutica barata, natural y no invasiva para poder gozar de un cerebro saludable. Así que quizás no tengamos sino que cambiar nuestra dieta, cambiar nuestros hábitos de vida. El chile de Cayenne, que es una verdura, cuando se pone debajo de la lengua, la puntita de una cuchara, nos ayuda a mejorar la circulación, la oxigenación, y también nos va a ayudar a poder superar esos momentos de tristeza. También podemos suplementarnos, ya vimos el agua de mar, que tiene todos los minerales orgánicos que nuestro cuerpo necesita para poder estar trabajando de manera adecuada. Quien creó nuestro cuerpo sabe mejor que nadie cuál es el combustible original para que nuestro cuerpo trabajase. Y sabemos, ya vimos, Génesis, carbohidratos y glucosa, y más adelante las verduras, las hojas verdes. Estos son los 10 secretos de la historia de Elías para poder superar la depresión. Y aunque Elías puso en práctica las 10 leyes de la salud, no se fue espontáneamente la depresión.
Tuvo que volver a Elías a repetir los pasos para poder superarlo. 40 días más tarde, aún no estaba completamente sano el profeta. Y es que la enfermedad no se va a ir de un momento para otro. Es un proceso. El empleo de los remedios naturales requiere muchos más esfuerzos y cuidados de lo que algunos quieren prestar. El proceso natural de curación y reconstitución es gradual y les parece lento a los impacientes. El renunciar a la satisfacción dañina de los apetitos impone sacrificios, pero al fin se verá que si no se le ponen trabas, la naturaleza desempeña su obra con acierto, y los que perseveren en la obediencia a sus leyes encontrarán recompensa en la salud del cuerpo y del espíritu. Ninguno de los ejemplos bíblicos se encerró en su cuarto. Algunos sí buscaron la soledad, pero en el templo, en la naturaleza, al aire libre, en contacto con la tierra. Ahora, ¿funciona el tratamiento convencional? Si nos vamos a lo que ha publicado la farmacéutica, nos vamos a encontrar con que todos los medicamentos antidepresivos funcionan muy bien. Y es que ellos han publicado los estudios que ellos han querido publicar y han dejado de publicar los que no han querido. Un grupo de investigadores se amparó en la Ley de Libertad de Información y apeló a la FDA para poder conseguir acceso a los estudios no publicados que habían hecho las farmacéuticas sobre los antidepresivos. Y se encontraron con algo impactante. Según los datos de las publicaciones que han hecho sobre estos medicamentos, casi todos los estudios de estos antidepresivos fueron positivos, resultaron dando efecto. Por el contrario, cuando estos investigadores estudiaron los estudios que la FDA no había publicado con respecto a los antidepresivos, demostraron que más de la mitad de los estudios que se habían hecho concluían que los fármacos antidepresivos no funcionaban en lo absoluto. Una vez que estos investigadores combinaron todos los datos que habían recopilado las farmacéuticas sobre los antidepresivos, concluyeron que los medicamentos antidepresivos no demostraban una ventaja clínica significativa en comparación con el placebo, o sea, con las grajeas de azúcar. Más bien el efecto que era, pues era porque los pacientes decían, es el medicamento que me está dando el médico, me va a ayudar, y era efecto placebo lo que les estaba ayudando. De hecho, uno de los médicos terminó diciendo que era mejor darle a nuestros pacientes grajeas de azúcar en lugar de darles esos antidepresivos que tienen efectos secundarios graves, te hacen dependiente a ese medicamento. Cuando lo quieres dejar de tomar, ya no puedes, es como una droga. Tiene efecto rebote que inicia a dar más depresión, por eso es que nos tienen que ir aumentando la dosis de estos antidepresivos. Y aparte tiene más daño sobre lo que es nuestro físico. Si nos vamos a efectos secundarios mentales que tienen los antidepresivos, dice que provoca desorientación, confusión, pensamientos suicidas y agitación. Imagínense, no solo no funciona más que las grajeas de azúcar, según las investigaciones que se han hecho, sino más bien provoca otros efectos en nuestro cuerpo. Y con eso no les estoy diciendo que no tomen el medicamento, pero comiencen a seguir los pasos que han seguido los siervos de Dios en la Biblia. Elías, como vimos en esta ocasión. Otro tip es que siempre tengan sus extremidades calientitas. Cuando las dejan enfriar, el cuerpo va a entrar en estado de estrés. Abracen. Eso nos va a elevar los niveles de las hormonas de la felicidad. En la última crisis sanitaria nos quitaron el contacto físico, nos pusieron un cubrebocas, nos quitaron la oxigenación adecuada, nos resguardaron de la naturaleza, del sol, del agua de mar, y aún así querían que sobreviviéramos sin tener depresión. Y nunca se olviden que el Consolador es Cristo. Él, como humano que ha sido, Él puede animarnos. Él sabe lo que se siente con carne de pecado como ningún otro ser en el universo. Lo que se siente ser humano, ser tentado, vivir con tristeza. Él lo sintió y es el único que nos puede consolar. En 2 de Corintios, el capítulo 1, los versículos 4 al 7, el apóstol Pablo afirma, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Si hemos pasado por estos sentimientos de depresión, de ansiedad, de tristeza, podemos ayudar a los que están sintiendo hoy en día estas emociones. Elías ya nos ayudó, de hecho nos dio su testimonio de cómo superó la depresión. ¿Y saben por qué lo puede hacer? Porque él lo sintió. Y el apóstol Pablo continúa diciendo, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. El Consolador, el Parácletos, es el mismo Cristo que fue humano como nosotros, es el medio por el que Dios nos consuela. Y el apóstol Pablo les termina diciendo, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones,
también lo sois en la consolación. Ánimo, no se rindan, hay bálsamo para toda enfermedad y sanidad para cada dolencia. Sigamos los pasos del profeta Elías para que, junto con el salmista, podamos exclamar: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste con alegría. Por lo tanto, a ti cantaré, gloria mía, no callaré, Jehová Dios mío, te alabaré por siempre. Muchas gracias, Roxana. Gracias a todos los hermanos que nos estuvieron escuchando. Roxana nos habló desde Michoacán, México. Todos los oradores que participan en Radio El Camino son de diferentes partes del mundo, así como todos los oyentes son de diferentes partes del mundo, pero nos podemos encontrar en esta señal de radio. Lo pueden hacer a través de la página web radioelcamino.net. Y allí tienen un libro de regalo que ustedes pueden descargar en diferentes formatos, hasta lo pueden escuchar incluso como audiolibro, que es el libro El Camino a Cristo. Les invitamos a que visiten radioelcamino.net, vean quiénes son los oradores, se pueden poner en contacto con la mayoría de ellos, pueden descargar también el libro El Camino a Cristo y ver las instrucciones también para poder instalar la radio en diferentes dispositivos, las aplicaciones donde pueden escuchar la radio. Así que hasta aquí ha sido esta transmisión especial, este programa especial sobre la depresión. Espero que te haya sido de bendición y los dejamos con la programación habitual. Que Dios les bendiga.